Y como ya le decía Dani, desde el arranque de este programa, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que nosotros sabemos que es muy querido entre la audiencia y entre los seguidores, entre los cafeteros y cafeteras, entre los seguidores de Café y Noticias, y le damos la bienvenida a Álvaro Delgado. Ahí está ya Álvaro Delgado listo para platicar con nosotras. Muy buenos días, Álvaro, bienvenido. Y pues tú que ahora sí que le sabes muy bien al PAN, pues que nos platiques acerca de cuando llega Vicente Fox a la presidencia, este periodo de alternancia, cómo llega el PAN, qué implicó para México todo esto, y pues hablarnos de este sexenio. Álvaro, muy buenos días y bienvenido. Bienvenido, Álvaro. Muy buenos días, Romina, muy buenos días, Dani, gracias por la oportunidad de charlar esta mañana sobre Vicente Fox y su periodo como presidente de la República del 2000 al 2006. Fox, sin duda, ya está en la historia de México como el primer presidente de la diferente al PRI, después de 71 años de partido hegemónico, y también está en la historia como quien traicionó justamente la democracia que ofreció que habría cuando buscó el voto de los mexicanos en la campaña del año 2000. La traicionó a la democracia y traicionó a muchos de sus postulados desde antes inclusive de asumir la presidencia de la República. Fue alguien que estuvo dispuesto a hacer fraude electoral, porque no puede llamarse de otra manera, el uso multimillonario de recursos ilegal, porque provenían de empresas en una triangulación muy curiosa que lamentablemente no llegó al fondo porque hubiera implicado cancelar el registro del Partido Acción Nacional. Hay que recordar que uno de los operadores justamente de los amigos de Fox y del financiamiento de la campaña de Fox en el año 2000 es Luis Ernesto Derbez, justamente el destituido rector de la Universidad de las Américas en el estado de Puebla. Él, junto con Lino Corrodi y otros personajes del círculo íntimo de Fox, tramaron un financiamiento alterno al legal mediante las prerrogativas que permite la ley y el financiamiento privado que también permite la ley. Pero Amigos de Fox hizo un esquema de financiamiento paralelo y se logró acreditar que hubo ese financiamiento irregular que le implicó al PAN una multa de prácticamente 500 millones de pesos. Hay que recordar que también en esa elección el PAN, Fox, fueron aliados del Partido Verde Ecologista de México. Después, el Partido Verde se echaría a los brazos del PRI y ahora está como aliado de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero comienzo de esta manera, Dani, Romina, de cómo alguien que estuvo dispuesto a cometer un fraude, como lo cometió Fox, pues entonces estaba claro que iba a actuar de esa manera durante su gobierno. Y habría que también recordar algo previo al inicio al gobierno de Vicente Fox. Así como a Ernesto Zedillo se le atribuye justamente el saqueo legalizado del FOAPROA, bueno, Vicente Fox tiene su responsabilidad, como la tiene también Felipe Calderón en este saqueo a la nación. Siendo gobernador de Guanajuato en 1998 y ya en abierta campaña por la candidatura presidencial en el año 2000, Vicente Fox es uno de los factores importantísimos para que el Partido Acción Nacional, en aquel momento presidido por Felipe Calderón, legalice, avale los saqueos de banqueros, empresarios, políticos, hasta partidos políticos del FOAPROA. Y eso es algo que es importante no olvidar. No solamente las decisiones que tomó o dejó de tomar Vicente Fox durante su sexenio, sino las que precedieron justamente ese sexenio
con decisiones que también impactaron y siguen impactando la vida de los mexicanos, como es el caso del FOA-PROA. Entonces, quise comenzar con este antecedente porque es algo que también debe estar en la deliberación pública sobre qué responsabilidad o qué conjunto de responsabilidades tiene Vicente Fox en lo que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Y ya en su gobierno, por supuesto, que incurrió no solamente en el continuismo de la política económica de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y desde antes, por supuesto, con Miguel de la Madrid. Una misma política económica con base en el modelo neoliberal para favorecer, naturalmente, a quienes también lo llevaron al poder. Los grandes magnates de México, a los que les dio innumerables privilegios que en este espacio sería muy escaso el tiempo para enumerar. Hablaré de un caso nada más, la minería. Este sector depredador de los recursos naturales del país que Vicente Fox favoreció de manera abierta. Pero no solamente eso, siempre tuvo en su mente, aunque no lo logró, aun cuando estableció una alianza política con el Baester Gordillo, todavía en el PRI, y con Roberto Madrazo también en el PRI, para incrementar el IVA o para imponer el IVA en alimentos y medicinas. Una intentona que continuó, que tampoco tuvo éxito precisamente porque había y sigue habiendo una oposición en ese sentido. Pero hay un elemento sin duda que marca al gobierno de Vicente Fox, la traición a la democracia en términos no solamente de un financiamiento ilegal de su campaña, sino lo que aconteció en el 2003 cuando se conspiró para apoderarse al 100% del Instituto Federal Electoral con una integración de consejeros que solamente respondía a una lógica del PRI y del PAN. Hubo en el primer Consejo General del INE, entonces llamado IFE, de 1996 al 2003, un equilibrio más o menos importante, pero en el 2003 el consenso que hubo para la integración del anterior consejo se rompió y el PRIAN se repartió justamente este órgano electoral que fue clave para el episodio de la elección del 2006, que es uno de los elementos que tampoco debe quedar en el olvido. La intervención no de los dichos de Vicente Fox, sino del aparato gubernamental para adulterar el resultado de la elección. Y previamente a esa elección del 2006, el desafuero que tramó Vicente Fox desde la presidencia de la República, desde la oficina en Los Pinos, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces, Mariano Azuela Huitrón, y operado en la Cámara de Diputados por, pues sí, el PRI, el PAN, el Partido Verde, en una sesión de abril de 2005 que despojó, muchos también lo han olvidado, es el intento del desafuero. No hubo intento de desafuero. Se desaforó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y después, ante el repudio popular, Fox se echó para atrás y hasta renunció el procurador general de la República en ese momento, Rafael Macedo de la Concha. Pero otro de los episodios que también tienen que ver con el periodo de Vicente Fox son los videoescándalos. Esta colusión que tuvo él y hasta su esposa, Marta Sagún, con Diego Fernández de Ceballos, con el empresario Carlos Ahumada, con Carlos Salinas, precisamente para descarrilar a la mala, como decía López Obrador, su proyecto presidencial. Son solamente episodios de los que más se conocen
y que es importante no olvidar. Pero hay uno que marca también, otro episodio que marca también el sexenio de Vicente Fox y que tampoco es muy recordado. Y quizá no es recordado porque después de la elección fraudulenta del 2006, en la que se involucró como uno solo al gobierno con el PAN y también el PRI, hay que decirlo, ocurrió un episodio que dejó hogares enlutados porque hubo muertos. Uno, la represión en Oaxaca. Dos, la represión a trabajadores mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y tres, por supuesto, la represión en Atenco, en el Estado de México, de comuneros que se oponían a la construcción del aeropuerto en San Salvador, Atenco. Son episodios que, por supuesto, muchos lamentablemente se olvidan, pues porque el paso del tiempo, pero tenemos también los medios la responsabilidad de traerlos a la actualidad, porque muchos de esos episodios siguen marcando la vida de comunidades, de estados mismos, y es importante a la hora, por supuesto, de hacer una evaluación de los presidentes y de sus gobiernos. El gobierno de Fox tuvo, ¿quién lo puede dudar?, como privilegiados a la élite del poder económico en México. Y prueba de ello es que el Centro Fox, ese proyecto supuestamente académico, en realidad es un proyecto político y un negocio de Fox, fue financiado por los magnates a los que él favoreció, como Carlos Slim, como Alberto Balleres, como los Vázquez Raña. Eso está perfectamente acreditado. Los que construyeron el Centro Fox en el Rancho San Cristóbal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fueron estos grandes empresarios. Y no solamente edificaron justamente esta obra llamada el Centro Fox, sino que el propio Fox hizo que ese rancho, que hasta como gobernador estaba en el abandono y era pues un barbecho, un chiquero, de pronto se convirtiera en un vergel como lo fue desde que estuvo en la presidencia de la República. A Fox no solamente se le puede calificar de traidor a la democracia, ya de excepción le queda muy chiquito. No, se le debe calificar como un presidente profundamente corrupto. Uy, pues es larga la lista que comentas, Álvaro, y sí, de estos episodios también, por ejemplo, con el caso de Atenco, que hay veces que se le atribuyen, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, pero cuando el presidente era Vicente Fox y parece que no se le da como ese peso. Me salen varias preguntas y creo que la primera que me gustaría hacerte es, ¿en qué momento se empieza a desdibujar esta, digamos, que esta transición tan prometida y tan anhelada, porque, o sea, digamos que en la cantidad de votos que recibe Vicente Fox no es pequeña en la elección en la que gana, ¿en qué momento se desdibuja esa promesa de darle a México, pues, esa alternancia ya de por fin quitarle a México al PRI, de quitarle al PRI a México, más bien, o nunca hubo eso, nunca se pusieron en juego las estructuras priistas, o qué hizo Vicente Fox con ese compromiso, con esa tarea que pues se le dio con base en muchos votos? Para empezar, no fue capaz de poder entender que la legitimidad del triunfo que obtuvo, más allá del financiamiento ilegal al que me he referido, residía justamente en los votos de los ciudadanos que, esperanzados, querían algo diferente a lo que habían sido los gobiernos priistas. Y al no entender que tenía que gobernar para todos y no solo para las élites, comenzó justamente
la involución. Ahora, yo debo decir, porque yo soy de los que nunca creí en alguien como él, yo no voté por él, yo nunca estuve desilusionado por él porque nunca me ilusionó en lo más mínimo. Como tantos millones de mexicanos, nunca creímos en él porque conocíamos lo que había sido su gobierno en Guanajuato. Mucha propaganda y muy pocos hechos. Pero lo fundamental, creo, del gobierno de Vicente Fox es que, además de que no entendió, de que no hizo suyo el voto que lo llevé, la ilusión de la gente que lo llevó al poder y que tenía una legitimidad importante, creo que prefirió entregarse a quienes también lo empujaron, lo ayudaron a que hubiera una alternancia en una lógica de que cambie algo, pero de fondo absolutamente nada. Se entregó a las élites y las élites fueron las que lo llevaron ahí. Y cuando hablo de las élites no solamente me refiero a los grandes empresarios, que como dije, fueron los que financiaron su centro Fox, por supuesto, como una dádiva a quien fue su empleado, sino las élites políticas también. Al régimen político le importaba mucho legitimarse. Y una alternancia como la que hubo con Fox legitimó al régimen haciendo creer que efectivamente había un cambio cuando este jamás se materializó. Lo que hubo fue un continuismo, no solamente en términos económicos, con base en el modelo neoliberal, sino un continuismo de las élites. No puede pasar desapercibido para nadie cómo fue la integración de su propio gabinete. Si uno examina la integración de su gabinete, va a encontrar que justamente fue una cuota de los intereses que lo llevaron justamente al poder. Muchos lo han olvidado, pero ¿quiénes fueron los directores de Pemex? Personajes del sector privado, de los grandes empresarios, que querían naturalmente quebrar a Pemex para empujar la privatización en el sector energético. Esa intentona que viene desde Carlos Salinas y que se materializa hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. No porque no hayan querido antes, sino porque no hubo antes las condiciones justamente para hacerlo. Pero la integración del gabinete de Fox da una idea de hasta qué punto tenía compromisos justamente con esas élites. ¿En manos de quién puso la educación? Pues en manos del Bester Gordillo. Y puso ahí al yerno como el todopoderoso, aunque el secretario fuera, pues sí, un personaje de poca monta, como fue el titular de la Secretaría de Educación Pública. Y podemos desmenuzar cada uno de los ámbitos y nos vamos a dar cuenta que fue un gobierno de compromisos que por eso fue ineficaz. Y además, porque apenas llegó Vicente Fox a la presidencia, se echó a dormir. Personaje que no asumió jamás un liderazgo de Estado, puso a secretarios protagónicos, ineficaces, como Jorge Castañeda, que le importaba más andar haciéndole el pleito a Cuba o a Venezuela que generar una política exterior de Estado. Pero con cada uno, a Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación, un personaje que llegó solamente para buscar ser el candidato presidencial y que se desdijo de sus compromisos democráticos, que le entregó privilegios no solamente a Televisa, a Televisión Azteca, con la ley Televisa, sino los casineros. Entonces, cada que se hace una valoración de Fox, sí, los amigos de Fox, el desafuero, pero hay muchísimas cosas que dieron al traste justamente con el proceso de transformación, de cambio verdadero en el país. El cambio que hubo en el gobierno de Fox fue gatopardismo solamente. Cambiar para que nada cambie. En fin, no sé si eso responde a tu pregunta, Dani.
No, sí, perfecto. Álvaro, y regresando, bueno, pues al tema de la consulta, ¿no? También estás, ahorita que nos hablas muy bien de estos episodios del gobierno de Fox, de la participación y qué responsabilidad tendrá en la historia, pues sabemos que estamos a la esquina de una consulta. Ya incluso el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado que no hay que crear falsas expectativas relacionadas con la consulta por la cuestión de que, pues en acción penal ya no se puede hacer en algunos expresidentes. ¿Qué sí se puede lograr con esta consulta? Y también preguntarte, Álvaro, ¿qué ha pasado con los casos de corrupción que ya son más que conocidos, ¿no? Todos estos casos que ya se han ventilado, ¿por qué no se investigaron? ¿A qué le atribuyes tú que no se hayan investigado? ¿En qué quedaron? ¿Qué puede pasar con estos casos, además de lo que sí pueda lograr la consulta, Álvaro? Digo, la consulta yo la veo más como un ejercicio de carácter político, de movilización, una vez más a favor de un proyecto y en contra de otro, como parte finalmente de la disputa por la nación que está en curso y ha estado en curso desde hace décadas. Lo veo, sí, como una también oportunidad que exhibe a los bandos. Vemos quienes están en contra de la consulta, pues son exactamente los mismos que se opusieron, se han opuesto desde hace décadas a López Obrador, como en su momento se opusieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy muchos ven a Cuauhtémoc Cárdenas como el gran estadista, pero exactamente lo que le han dicho y le dicen a López Obrador se lo dijeron a Cuauhtémoc Cárdenas. En eso no hay ninguna diferenciación, porque son exactamente los mismos, unos más, unos menos, que, por ejemplo, estuvieron acogiéndose al modelo neoliberal que fundamentalmente encarna Carlos Salinas. Esos aplaudidores de Carlos Salinas son los hoy más rabiosos adversarios de López Obrador. ¿Qué sí es importante? Pues es una consulta, a ver, que no tampoco se nos olvide esto, sobre todo los que son tan amantes de la legalidad. Pues es una consulta que está en la Constitución, es una consulta que tiene una ley reglamentaria, es una consulta en la que intervienen los poderes del Estado, es una consulta que convocó a muchos miles, millones de mexicanos que firmaron justamente con este propósito y que también al no obtener el número suficiente de firmas o en su oportunidad, el Ejecutivo la solicitó, pasó por el Legislativo, fue sancionada o validada por el Poder Judicial a tal grado que modificó inclusive la pregunta original propuesta por el presidente de la República. Y la organiza otra institución del Estado, el Instituto Nacional Electoral. Para los fanáticos de la legalidad, esto sería suficiente para justamente convocar a la participación en una consulta como esta. Pero como no es los fanáticos de la legalidad, muchas veces hacen sola politiquería, la critican cuando hay un asunto de legalidad justamente en esta consulta, se esté de acuerdo o no. Y el llamar a no votar justamente en esta consulta, creo que los exhibe, porque esos que son, insisto, fanáticos del Estado de Derecho, de la ley es la ley, de la obligación que tienen los ciudadanos de participar en las elecciones, hoy, paradójicamente, o más bien hipócritamente, están llamando a no participar. ¿Es verdad? Pues ¿quién lo duda? La ley no se consulta, la ley se aplica y la deben aplicar quienes tienen justamente el mandato explícito de la Constitución y de la ley. Pero esta consulta tiene pues un objetivo por el que también durante décadas hay sectores que han luchado. La democracia participativa,
que no solamente la democracia sea ir cada periodo a emitir un voto, sino también buscar efectivamente que haya cauces legales, como en este caso a nivel constitucional, para que sobre asuntos fundamentales la ciudadanía se exprese. Esta es la primera vez que hay un ejercicio así. Una tradición, hay que decirlo también, porque a muchos se les olvida, que lo ha tratado de hacer en otro momento, pues no el país, porque no había marco legal, pero sí, yo recuerdo las consultas que hizo en su momento el Partido Mexicano Socialista, luego el PRD, específicamente, por ejemplo, me acuerdo sobre la consulta sobre el FOAPROA. Hubo una consulta en 1998, a muchos se les ha olvidado. También hubo una consulta sobre el sector energético. Y ya no hablemos de la consulta que allí me pareció muy chafita del aeropuerto en 2018. Pero hay en México una tradición de consultas. Es más, hay una tradición en México, en los pueblos originarios, muy extendida, muy consolidada, de consultas sobre asuntos que nos conciernen a todos. Sí, hay muchas cosas que a mí no me gustan de esa consulta, en efecto, porque pareciera que puede tratarse de sacarle la vuelta a un mandato legal que tienen, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, instituciones del gobierno federal para investigar y sancionar conductas presuntamente delictuosas de los expresidentes o de sus funcionarios. Pero yo creo que esta consulta, más allá del resultado que tenga, da oportunidad para que, por ejemplo, estemos recordando y con el auditorio asuntos que se habían quedado en el olvido o asuntos que solamente recordaban unos pocos víctimas, los afectados en su momento, y que son asuntos que deben volverse a discutir para que no se vuelvan a repetir en nuestro país. Eso, a mi juicio, es lo relevante. La hipocresía de los que llaman a votar en contra de esta consulta popular va a quedar claramente exhibida cuando llamen a votar el próximo año en la consulta popular para la revocación de mandato. Esta es la primera. La que sigue será la segunda, y entonces una vez más vamos a ver expuesta la hipocresía que, pues, lamentablemente, y la simulación que lamentablemente hay en México. Álvaro Delgado, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por toda esta exposición que nos das. Fue breve, pero muy esclarecedora sobre lo que significó Vicente Fox para el país. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí en Café y Noticias. Y por otra parte, concluyo con esto, si me dan oportunidad, Dani. Romina. Adelante. Claro, adelante. Sí, es muy protagónico ahora Vicente Fox. A toro pasado, después de un gobierno de caricatura en el que quiso, porque eso también no debe olvidársenos, quiso, no pudo, querer hacer a su esposa su sucesora. Y las transísimas que hicieron los hijos, sus hijastros. Entonces, que eso tampoco se nos olvide. Qué bueno que opine. Se exhibe lo que siempre ha sido, la nada. Una nada que le hizo mucho daño, lamentablemente, a este país. Gracias, Dani. Gracias, Romy. Y pues estoy, como siempre, a la orden. Muy buenos días. Perfecto. Gracias, Álvaro. Buenos días.